Señoras y señores, estamos listos para conversar sobre este plan de reactivación que el Ejecutivo dio a conocer a todo el país, que consta de 6 ejes fundamentales. Entiendo que ustedes ya, la mayoría y sobre todo los más interesados, han sabido un poquito de ellos. El primero, un fondo para capital de trabajo equivalente a 2.3% del PIB, 900.000 millones. La creación de un portafolio de inversión pública de corto plazo, un programa de vivienda para establecer empleo, políticas transversales de apoyo, y ahí vamos: aceleración de trámites, atracción de inversiones y nuevos negocios, mejora de productividad. Yo le pedí a 3 economistas y a una administradora de empresas que nos dieran su punto de vista sobre esto. Esto es complejo, es grande, pero ellos saben mucho y son buenos comunicadores para aterrizarnos, para ver, bueno, qué salvan del tema, les parece todo perfecto, les parece que no, que hay cosas que no se van a realizar, les parece que hay otras que hay que ver si se hacen, y les parecen inclusive que otras podrían estar totalmente fuera de posibilidad real. Entonces voy a comenzar la conversación con Alberto Trejos, es economista, una persona con experiencia también en la función pública, en este área de la economía. Don Alberto, muy buenos días. ¿Qué rescatamos que podamos conversar con los costarricenses para aterrizar esto desde la forma más objetiva posible para que todos lo entendamos? Gracias, doña Amelia. A ver, yo creo que aquí hay varios frentes en los cuales el país y el gobierno de la República tienen que ayudarnos a definir lo que sigue. La primera ola de la epidemia se ha enfrentado, creo yo, con bastante éxito desde el punto de vista epidemiológico. Hay un médico importante, no solo para la caja y toda su gente, y también para el Ministerio de Salud. Ya el gobierno nos dijo de ciertas medidas paliativas para la gente que queda en situación más difícil, como el plan Proteger, que me parece que eso va en la dirección correcta. Y ahora nos tienen que empezar a llenar otras partes del rompecabezas. Una de esas partes es lo que nos anunció el viernes la ministra de Planificación, que a mí en su mayoría la verdad me gustó, y que tiene que ver con medidas específicas para levantar la productividad y para darle un poco de aire a un sector productivo que en este momento ha llevado mucho golpe. Hay cosas ahí que no me gustan. La necesidad de los datáfonos me parece que ya está rayada. Me parece que algunas de esas cosas tal vez no se logren realizar. Yo no veo ese tren eléctrico pasando en tiempos de COVID. Me parece que el plan de infraestructura, posiblemente la totalidad de esto, haya problemas de ejecutividad y financieros para ejecutarlo. Pero creo que esa colección de poner a los bancos del Estado a hacer lo que supuestamente hacen, de tener un portafolio de proyectos de infraestructura que generen algo de demanda, actividad y además que quedan para el futuro, la simplificación de trámites, que es importante porque el ciudadano en este momento es víctima de su Estado en muchos sentidos. Los trámites son causa de retraso, de angustia y de incertidumbre, son causa de costo, son causa de contacto interpersonal que es innecesario, son causa de aglomeración que es innecesaria, y el poder eliminar algunos trámites, llevar otros a la línea, convertir algunos trámites en declaraciones juradas, y sobre todo que no sea el ciudadano el que tiene que mover la información de una entidad pública a otra, sino que la información pueda moverse de los sistemas directamente, pues todo eso le quita esa congoja al ciudadano. También me parece que no vivimos en la Costa Rica donde todos los trabajadores eran varones adultos, jefes de hogar que no estudiaban, ¿no? Y para mucha otra gente, para las jefas de hogar, para la gente que estudia y trabaja, para la gente que tiene trabajos con ciertas características, para la gente que tiene que moverse de muy lejos para trabajar, pues la jornada de 8 horas, 5 días a la semana, no es la única jornada que funciona, y darle la libertad a patronos y trabajadores de encontrar otras jornadas que les funcionen mejor, tiene que ser una cosa buena. Ahora, esta es solo una parte de la ecuación, me parece a mí. En este momento tenemos una parte de la economía que está cerrada o limitada en su movilidad y en su operación por razones sanitarias. Eso está bien, pero entiendo que en estos días nos van a decir cuáles de esas cosas se pueden ir liberando. Yo tengo el estadio Saprissa de fondo en Zoom porque
añoro muchísimo el fútbol, ¿verdad? Pero entiendo que ese molote de gente sería peligroso tenerlo a la vez, ¿verdad? Y no todos los partidos pueden ser en Heredia, que nunca se llena. Y entonces el qué actividades pueden volver y de qué forma, cuándo, me parece que es importante. Yo además quisiera oír del gobierno y aquello que nunca se cerró, pero que nunca le pusieron reglas sanitarias y que gracias a Dios la gente pues tuvo la inventiva, los dueños, los trabajadores, los clientes, para inventarse unas reglas sanitarias, qué reglas sanitarias realmente nos pueden poner a todos para evitar que las siguientes olas del contagio que van a venir, pues las podamos enfrentar con el éxito con el que hemos enfrentado hasta ahora. Y creo que aquí hay otras dos frentes, doña Amelia. Un frente es que todavía falta saber de parte del Banco Central y del Ministerio de Hacienda cómo planean manejar las consecuencias financieras, de liquidez y fiscales de esta crisis. Ahí hay espacio para cosas muy importantes que puede hacer el Banco Central, por un lado, que creo que las haga, y también hay espacio para cosas que Hacienda puede hacer mejor o puede hacer peor. Y esa es una cosa que nos van a tener que decir eventualmente, ¿verdad? Yo entiendo que no están apretados como para tener que definir eso de aquí a mañana, pero yo creo que para los ciudadanos y para los productores es muy importante saber para dónde van las cosas. Y el último frente es qué vamos a hacer con este reguero de ocurrencias que han surgido, a veces del Ejecutivo, casi siempre de la Asamblea o de gente que está jalando para su molino en esta coyuntura. Ocurrencias que me parece que hay que detener porque a como vamos nos va a pegar más duro económicamente las locuras que se hicieron en nombre del COVID que el mismo COVID. A mí me parece que ese es un marco como de las cosas que están sobre la mesa, doña. Don Alberto, ¿como cuáles ocurrencias? Pues a mí la más peligrosa me parece esto de volarse el sistema de pensiones y liquidar el ROP, ¿verdad? Me parece que eso sería, por un lado, dejar sin pensión a un montón de gente, y por otro lado, sería peligrosísimo para las finanzas del gobierno el que tuvieran que caer al mercado secundario, a ser vendidos al precio que sea, tanto de la deuda pública. El gobierno que ya tiene una realidad financiera muy complicada, pues tendría que no solo perdería a su principal cliente de deuda, sino que además no podría competir en el mercado primario si hay ese montón de deuda siendo vendido en el mercado secundario. Y yo francamente no sé si pasa lo del ROP, cómo hace el gobierno para financiarse y para pagar gastos y sueldos y para seguir y para mantenerse al día en sus obligaciones. Francamente no sé cómo lo harían. Esa es una de las muchas ocurrencias que me parece que hay que tener los ojos abiertos. Una de las críticas inmediatas que uno escuchó, o de las dudas o de los cuestionamientos, es que dónde iban a salir esos 900.000 millones que se están ofreciendo, don Alberto. ¿Usted cómo lo ve? A ver, me parece que yo entendí eso como que estaban pidiéndole a los bancos del Estado que en este momento tienen una parte importante de sus activos en papel y no en crédito, que reorientaran una parte de su balance en esa dirección. Esa es una directriz de un dueño que la verdad que ha sido muy laxo con esas empresas, porque esas empresas no es que no tienen dueños, es que el dueño es el gobierno. El dueño siempre ha sido muy laxo en cuanto a qué les pide y qué les instruye a hacer históricamente, y me parece que es que eso en sí mismo no debiera ser peligroso. Eso no tiene que salir de recursos fiscales, eso sale de recursos públicos que en este momento están orientados en otra forma en la banca pública. Así que me parece que eso no debería obviamente podrían hacerlo de formas que a uno no le gustaran, pero yo creo que yo no lo entendí así. Me parece que sí hay oportunidad de hacer eso de la banca pública. De toda la situación económica, que no sé si se puede o no separar del tema sanitario, ¿verdad?, en este momento, pero ¿qué es lo que más le preocupa a usted, don Alberto? A mí me preocupan dos cosas. La primera es que ya por razones operativas, por razones logísticas, por razones de demanda, por razones de coyuntura internacional, estamos metidos en una recesión grande, con consecuencias sociales además muy grandes por culpa de esta epidemia. Pero ese es el tipo de cosa en la cual una vez haya una solución médica, el rebote puede ser relativamente fluido. Pero si de camino, como desgraciadamente creo que va a pasar en algunos países, no solo
vivimos esa parte de la recesión, sino que además vivimos un resquebrajamiento de lo financiero, porque nos falla algo en el sistema de liquidez, porque nos falla algo en el sistema bursátil, ahí está José, porque nos falla algo en el sistema bancario o porque nos falla algo en la deuda pública. Si tenemos una crisis financiera que acompaña a la crisis operativa, me parece que esto sería de otro color, de otro tamaño, con otros niveles de sufrimiento y con consecuencias de mucho más largo plazo. La otra cosa que a mí me preocupa es que hasta el momento hemos tenido excelentes resultados sanitarios, pero hay que estar consciente de que vienen más olas de contagio y de que tenemos que estar preparados para lo que sigue. Y a veces cuando uno tiene un cierto excesito de confianza, pues sobre todo cuando tanto las medidas sanitarias emanaron autóctonamente de la población y de los productores. En segundas olas de contagio podría no irnos tan bien si no encontramos una forma más práctica, menos costosa en operación, en plata, en libertades, alguna forma mejor de enfrentar las siguientes olas de la epidemia. De nuevo, me parece que el gobierno la hizo muy bien en la primera ola, pero me preocupa mucho que no estemos tan listos para lo que sigue y la gente se confía. Gracias, don Alberto. Don Eli Feinsack está con nosotros también. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, coincido básicamente con todo lo que ha dicho Alberto. Las medidas que anunció el gobierno el viernes son buenas medidas. Lo que pasa es que es una colección de medidas que no constituyen una estrategia de conjunto, una estrategia global para superar los problemas que tiene la economía costarricense. Creo que tenemos que entender que entramos a esta crisis en una condición económica bastante precaria. El déficit fiscal el año pasado fue el más alto, creo que desde que salimos de la anterior crisis. El desempleo, que apenas la semana pasada nos fuimos a enterar, el desempleo en marzo, pre-COVID, antes del impacto del COVID, ha sido el más alto desde que existe la encuesta continua de empleo. El subempleo, la informalidad, o sea, en realidad la situación de la economía costarricense, el crecimiento económico el año pasado fue del 2.1, cuando en la década previa a la gran recesión del 2008, el país estaba creciendo a un promedio de casi 5%. En la década posterior a la gran recesión, el país estaba creciendo a un ritmo de más o menos 3.6% anual promedio. Ya el año pasado íbamos por el 2.1. De manera que entramos a la crisis en una situación compleja. Y si queremos recuperar la economía después de la pandemia, no es simplemente girar la orden de reabrir la economía, que eso, como decía Alberto, no va a ser sencillo, no va a ser rápido, no va a ser inmediatamente y no va a ser una apertura de un solo tiro, ¿verdad? Pero no basta con girar la orden de reabrir la economía, porque con cada día que pasa, más y más empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, se están quedando sin capital de trabajo. Y entonces con cada día que pasa son más las empresas que dejan de existir. Y entonces cuando se reabra la economía nos vamos a despertar a una realidad en la que nos vamos a dar cuenta de que no va a ser tan fácil para las personas que perdieron el trabajo volver a conseguir empleo, y no va a ser tan fácil para las personas que quieran emprender, o sea, realizar un nuevo emprendimiento, hacerlo porque las condiciones de la economía, o sea, no solo por las condiciones de la economía, sino porque el marco jurídico del país sigue siendo tal que complica muchísimo el emprendimiento. Entonces, mucho de lo que propone el gobierno depende, como mencionó Alberto, de cosas que no van a suceder en el corto plazo. Por ejemplo, yo aplaudo un plan agresivo de infraestructura como el que se anunció, pero el tren eléctrico, el propio gobierno ha dicho que este gobierno lo que va a hacer es dejar el camino preparado para que sea el próximo gobierno al que le toque empezar a construirlo. Entonces, los efectos de eso, y el tren eléctrico es la parte gruesa de ese plan de infraestructura. Los demás proyectos comparados con el tren eléctrico son proyectos relativamente pequeños. Hablan del diseño de una nueva torre del Hospital México. Bueno, pero
el diseño de una torre debe ser un trabajo de 200 o 300 mil dólares, pero estamos en Costa Rica. Desde el diseño hasta la ejecución pueden pasar 2 o 3 años, mientras se obtienen permisos, se pena, todo lo demás. Y entonces me hubiera gustado ver junto con ese plan de infraestructura también que se hubieran propuesto modificaciones legales para asegurarse de que el propio Estado no se dispare en el pie con sus propias regulaciones excesivas cuando se trata de desarrollar proyectos de esa naturaleza. El otro eje importante es el de los 900 mil millones de crédito para capital de trabajo. Ojalá eso le llegue a las personas, pero en las condiciones actuales, primero, en las condiciones de contracción económica, no va a haber mucha demanda por ese crédito. Recordemos que el año pasado, cuando se redujeron el encaje mínimo legal, se liberaron 600 mil millones de colones, que se suponía que era para que los bancos prestaran, y esos 600 mil millones de colones no pudieron ser colocados, regresaron al Banco Central, ya no en la forma de encaje, sino más bien en la forma de depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, con lo cual ahora el Banco Central les tiene que pagar intereses. Y entonces, si el año pasado, cuando había una economía en proceso de muy leve recuperación, no se pudo colocar 600 mil millones de colones, hoy colocar 900 mil me parece que no va a ser tan fácil. Es un crecimiento en la cartera de crédito de casi 10% de aquí a fin de año, cosa que no se ve muy factible con la contracción económica y con las condiciones regulatorias que hay hoy en día, ¿verdad? Porque en el momento en que las personas lleguen a un banco comercial que les diga garantía hipotecaria o garantía real, el 90% de los potenciales beneficiarios de esta línea de crédito van a tener que dar la vuelta y devolverse para su casa y cerrar permanentemente su negocio porque se quedaron sin ese capital de trabajo. De manera que creo que lo que está haciendo falta aquí, más que los anuncios del Ministerio de Hacienda de cómo van a hacer para financiar todo esto, es desarrollar una estrategia para mejorar las condiciones de competitividad y productividad de la economía costarricense. Eso es lo que está faltando, eso es lo que no veo yo todavía en las propuestas del gobierno, y recordemos que este ya fue el tercer o cuarto anuncio a lo largo de 2 años de cuáles se supone que van a ser las medidas para la reactivación económica. Bien, vamos con don José Rafael Brenes. Es que si falta una coyuntura, si falta una estrategia, si no hay una línea clara, ¿cómo va a ser efectivo lo que se plantea? No entiendo muy bien, pero vamos con don José Rafael Brenes y volvemos después con don Eli. Buenos días a todos, buenos días doña Amelia, compañeros. Usted cuando me hizo la invitación me decía que a pesar de que ya se habían anunciado las medidas económicas y había habido tiempo para estudiarlas, era importante hacer un análisis aterrizado de forma tal de que se lograra una mejor comprensión de lo que es este esfuerzo. Y en ese sentido, para no ser reiterativo en lo que ya han señalado ya Alberto y Eli, creo que hay acciones que pueden articularse que suman mucho. Lo primero, lo más importante del plan de reactivación económica no es lo que se ha anunciado, es lo que ya mencionaron Alberto y Eli, en el sentido de que una estrategia inteligente, con parámetros claros, métricas sencillas de seguir, de reapertura de la economía es fundamental. No hay demanda de crédito si no hay actividad económica, y eso es muy importante que se articule lo antes posible de una manera clara y de una manera integral. Esa es mi primera observación. Ojalá que el anuncio de hoy empiece a cambiar un poco el tono de la comunicación, que es mi segunda observación. Decía el otro día un amigo que la manera en que este gobierno comunica le recordaba, ya es una persona que está grande, aunque ya todos estamos grandes, pero él está más grande todavía, que le recordaba cuando él estaba pequeñito y no había televisión en Costa Rica. Entonces, las películas o lo que hoy en día son series
se estrenaban en los cines. No me acuerdo si era una vez al mes o una vez cada semana. Entonces decía que eran las aventuras de Salieri, que era un pirata. Bueno, entonces una vez al mes o una vez a la semana había un capítulo nuevo que la gente iba a ver en la matiné. Así están haciendo las comunicaciones en este gobierno, y eso no le permite a la gente tener una idea completa, como se dice en inglés, del big picture, de cuál es realmente el mensaje de comunicación. Y eso es algo muy fácil o sea, que debería ser sencillo de cambiar. ¿Por qué? Porque en el fondo, el mayor obstáculo a la reactivación económica es algo que es claro, y es la necesidad de tener claridad. ¿Cuál es el plan de juego? ¿En qué cosas nos tenemos que centrar? ¿Cómo puedo yo, con estas reglas, sacar adelante mi emprendimiento particular? O sea, mucha gente piensa, y Alberto ya lo dijo, que ya vamos a hacer una flexibilización y que podemos empezar a volver a un nuevo normal. Hoy en las noticias vemos cómo Corea del Sur, que ha sido uno de los países más exitosos en mantener y contener y gestionar esta amenaza, hoy ha tenido que volver a echar un paso para atrás, pero lo tienen claro, tienen la estrategia definida. De ahí que ese nuevo normal implica vivir con ese riesgo, y tenemos que saber que se va a gestionar bien para que la gente empiece otra vez a producir y empiece otra vez a consumir. En cuanto a medidas, a observaciones puntuales de las medidas ya señaladas y los riesgos presentes, quiero subrayar lo que también Alberto mencionó. Hay que tener mucho cuidado con querer buscar soluciones fáciles, casi que soluciones de cuento de hadas. El daño que eso puede hacer a la economía sería permanente. Este daño que estamos enfrentando ahora, aun cuando uno podría decir que se nos quemó la casa y que a mucha gente se le quemó la casa en el mundo, lo cierto es que tenemos todavía la capacidad para reconstruir, y esa reconstrucción tiene que hacerse de una manera que por correr no vayamos a hacer una casa con cimientos que en el primer aguacero se la lleve el agua. Y hay, por último, acciones ya definidas en el plan que son buenas y que hay que escalar. Eli se refería a lo de infraestructura. Yo soy de la opinión que el tema del tren es algo que nuestro país necesita, y que no se vale en un plan de 5 o 7 años, que es lo que requiere un proyecto de esa envergadura, empezar a postergarlo y decir que después lo hacemos, porque si no, realmente no vamos a poder salir nunca adelante. Esa es la manera en que hemos nosotros vivido en el pasado, y eso hay que empezar a cambiarlo. Es cierto, hay que poner prioridades, pero esto debería de poder acomodarse, sobre todo con el horizonte temporal del que estamos hablando. El otro tema es que en el área de infraestructura del sector privado, el tema de definir reglas y crear mecanismos que involucren la actividad privada en infraestructura, y yo estoy pensando específicamente en vivienda, es una oportunidad que hay que aprovechar. Se habló de 40,000 metros cuadrados de construcción. Eric es constructor, sabe que eso no es nada. O sea, en el mejor de los casos son 1,000 casas. O sea, nosotros tenemos que potenciar, y hay mecanismos a través de los bancos y el sistema financiero que permiten hacer mucho más en esa área. Y por último, me llama muchísimo la atención la ausencia en todas estas medidas, específicamente de lo que tiene que ver con Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo es un buen ejemplo de cómo hay plata con unas reglas imposibles de utilizar. Y hay un montón de plata, y ahí no es un tema de suficiencia patrimonial, no es un tema de que los bancos van a sacar la plata al gobierno para prestar al sector privado, entonces vamos a desvestir un santo para vestir otro. Los recursos están, y valdría la pena, así como se está haciendo ahora en el tema de trámites, donde de un día para otro es posible hacer declaraciones juradas para 140 trámites, que no se preguntaba, como decía Eli, si eso no lo hubiera anunciado hace tres anuncios, tal vez estaríamos en una mejor situación económica. Ese tipo de medidas hay igual que hacerlas exponenciales. Y en el caso de Banca para el Desarrollo sería una excelente oportunidad para que se revisen realmente si tiene sentido muchas de las reglas que están poniendo, y que el 95% de las empresas, ¿verdad?, que están ahí, que no son micro ni MIPES, pero que son pequeñas, ¿verdad?, que en Costa Rica no hay empresas grandes. O sea, les doy el ejemplo de la empresa donde yo trabajo, la Bolsa Nacional de Valores,
tiene 80, 90 empleados, y es una empresa mediana. En cualquier país eso es casi que un emprendimiento. Entonces tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Y ampliar y hacer el mejor uso de los recursos que ya están disponibles, dejando un poco de lado la visión casi que intervencionista que tenemos en la adjudicación de esos recursos para facilitar realmente el involucramiento del sector privado. Creo que esos son temas fundamentales y que cuando dicen que las crisis generan oportunidades, estas son las oportunidades que deberíamos estar aprovechando en este momento. Vamos a ver, yo no soy economista, pero digo, yo entiendo que es un asunto profundo el implementar cualquier medida económica. Entiendo también, y me parece importante decirlo, que es una situación inédita, ya se ha dicho, y que nos tomó de sorpresa. Entiendo y sobreentiendo que ya veníamos mal. Yo todo eso lo entiendo. Me cuesta, como dije, entender que no haya una estrategia clara, un camino, vamos con esto, después con esto, por lo menos para poder avanzar. Todo eso no lo entiendo, es que les voy a preguntar a ellos qué me dicen ellos. Pero finalmente lo que sí puedo decir que es vital es que hay un sentido de urgencia, y en medio de todo esto que oigo, nada me da esa seguridad de decir, bueno, aquí vamos caminando y vamos a llegar a algo en un corto plazo, aunque me digan, no, es que no se puede en un corto plazo hacer eso. Entonces, ¿dónde está el sentido de urgencia? ¿Dónde tenemos que se cierren las empresitas o las más o menos empresas, más o menos grandes? ¿Dónde tenemos que la gente no se le acabe la plata que tenía guardada y ya no va a tener para comprar cosas básicas? No sé si me explico, pero voy otra vez con don Elí y voy otra vez con don José Rafael Brenes. Don Elí. Sí, a ver, es que hay dos tipos de medidas que se tienen que tomar, que no son excluyentes una de la otra. Una son medidas que se pueden adoptar para tener efecto en el corto plazo para inyectarle algo de dinamismo a la economía. Esto es un poco lo que entendemos por reactivación de la economía. Lo otro es entender que la economía costarricense viene perdiendo dinamismo desde hace más de 10 años y que entonces, por más que usted tome estas medidas de corto plazo, si no resuelve esos problemas estructurales que viene arrastrando la economía, entonces esas medidas de dinamización de la economía del corto plazo van a pegar con techo muy rápidamente. A como pinta la cosa hoy, que el Banco Central estima que el PIB va a caer en un 3.6%, Fitch dijo que ellos calculan que en un 4%, y cuidado y no terminamos el año con peores noticias aún. Regresar a un crecimiento del 2% hoy suena idílico, pero el 2% de crecimiento no le alcanza a Costa Rica ni para reducir el desempleo, ni para reducir la pobreza, ni para reducir el déficit fiscal, ni para resolver ninguno de los problemas que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, las medidas que anunció el gobierno el viernes tienen más que ver con ese primer componente, ¿verdad? Son medidas que pretenden inyectar recursos rápidamente, simplificar trámites, cosa que se podría hacer rápidamente, aunque le comento, doña Amelia, como mínimo desde el gobierno de don José María Figueres, 1994-1998, todos los gobiernos sucesivamente han tenido programas, oficinas, departamentos de simplificación de trámites, de desregulación, de mejora regulatoria. Cada uno le ha puesto otro nombre. Yo recuerdo, y no sé si antes del 94, tal vez José, que estaba en Costa Rica, yo estaba en Estados Unidos en esa época, no sé si en el gobierno de Calderón también lo tenían, pero en el gobierno de don José María Figueres, don Jorge Woodbridge estaba a cargo de la desregulación o de la simplificación de trámites. En el gobierno de don Miguel Ángel, nuestra amiga, que en paz descanse, Vilma Villalobos, estaba a cargo de ese programa, y así sucesivamente. Entonces, cuando se habla de simplificación de trámites, que es algo que se podría hacer muy rápidamente, uno tiene que tener sus dudas de qué tanto se va a lograr, porque la resistencia del propio andamiaje estatal es muy grande a ese tipo de medidas. Pero insisto,
Lo que se anunció el viernes son medidas tendientes a lo primero, a tratar de dinamizar la economía, pero una economía que tiene un techo muy bajo. Y entonces cuando yo hablo de que hace falta una estrategia global, una estrategia integral para poner a Costa Rica en una senda de crecimiento diferente, más alta, más dinámica, que nos permita no crecer al 2% y no crecer al 3,5%, sino poder crecer al 5, 6 o 7%, como lo hizo Panamá en promedio en la última década, que en la última década crecieron casi un 6% promedio anual, ¿verdad? Y con eso nos han dejado atrás en términos económicos de PIB per cápita y otros indicadores. Si queremos alcanzar ese otro plano de desarrollo, necesitamos entrarle a las reformas estructurales que hemos venido posponiendo en Costa Rica desde hace mucho tiempo. Gracias. Y esto tiene que ver con reformas que nos han señalado los organismos internacionales. La OCDE ha sido particularmente insistente en el tema de que Costa Rica, aproximadamente 1/3 de la economía corresponde a sectores que están exentos de la competencia, y dice la OCDE que esto eleva los precios, disminuye la calidad de la vida, empeora la distribución de la riqueza, pero además genera incentivos perversos que terminan siendo negativos para la economía costarricense en términos de productividad, de competitividad y de desarrollo. Pero lo ha señalado el índice de competitividad global. Gracias, don Eli. Aló, ¿me oye don José Rafael? Para iniciar con don José Rafael. El sentido de urgencia, don José Rafael, aterricemos esto para ver el sentido de urgencia, porque todo eso lo entendemos, lo hemos ido 20,000 veces, 30,000 veces, no sé cuántas, y resulta que no hemos caminado. Ahora estamos con una expectativa diferente. Eso es lo que digo, todo el mundo está esperando a ver qué medida van a dar para que esto camine, pero no para que camine en un año, sino que estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de temas, estamos hablando de meses. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le decimos a esa gente que está ahí? Dice, no entiendo, doña Amelia, ¿cuándo nos van a ayudar? Bueno, creo que precisamente a eso me refería cuando hablaba del tema de la comunicación. Y todas estas acciones puntuales, que tal vez el gobierno lo que quiso decir con esos 900,000 millones fue tratar de transmitir ese sentido de urgencia, decir, aquí hay algo para que mucha gente se beneficie. Yo creo que es parte del error en la comunicación. Uno no le puede asignar a medidas que no tienen ese impacto, esa característica, porque lejos de crear la confianza, la debilita. Entonces, el sentido de urgencia, primero, es importante que cuando el presidente de la República toma el podio, y aun cuando en su discurso del 1 de mayo, digamos que conceptualmente planteó líneas generales donde enmarcar una acción de forma coherente, como usted bien apunta, hace falta muchísimo más. Entonces, el tema de articular la estrategia de una manera integral, y por ejemplo en el sector nuestro, en el sector de la parte macroeconómica, no hemos visto, por lo menos yo no he sentido, una acción coherente de los dos sectores más importantes, que son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Lo hacen, no me cabe la menor duda, pero no lo comunican así. En el tema de estas acciones micro, es algo similar. Entonces, doña Amelia, tal vez para que la gente lo tenga claro, falta mucho todavía para decir que ya estamos en el camino de recuperación. Estamos todavía en la mitad del partido. Y en este partido, ¿verdad?, las acciones, y en este momento, la manera en que vamos a lograr estructurar acciones concretas para la población son fundamentales. De ahí que a mí me duele, por ejemplo, cuando en el caso, digamos, de los subsidios directos, que es una medida muy puntual que se ha implementado en muchísimos países, hemos enfrentado, no hemos podido hacer una implementación con la agilidad que se quisiera,
y todavía, ¿verdad? En el tema del fondeo salen posiciones que me parece que son oportunistas, que no deberían, en un caso tan concreto, entorpecer la aplicación de una de las acciones tal vez más puntuales y que en el corto plazo permiten comprar un poquito de tiempo para que el daño económico sobre la infraestructura productiva del país se atenúe. Entonces, tratando de aterrizar un poco en línea lo que usted está preguntando, hay que estructurar todas estas medidas de corto plazo de una manera más coherente. Ya los que se ha señalado, tiene algunas cosas buenas, hay que escalarlas para que tengan impacto. Segundo, hay que pensar en un nuevo normal, no solamente en términos de que la forma en que la gente va a trabajar va a ser diferente, sí, de que va a ser más teletrabajo, etcétera, sino, y aquí quiero subrayar mucho el mensaje que él está haciendo, el nuevo normal debería ser un nuevo normal a donde nosotros queramos volver, no a la casa que teníamos antes, que era de madera, ¿verdad? Con el cableado eléctrico expuesto, sino ya que vamos a reconstruyamos una casa moderna. Y entonces, que el nuevo normal, este tipo de simplificación de trámites, de revisión de todo el tema del esquema de empleo público que urge, y el presidente dice que otra vez lo está volviendo a considerar. Lo que mencionaba Alberto de la flexibilidad en términos de la relación europatronal para fijar jornadas que beneficien a las dos partes, maneras diferentes de, ahora que se ha venido dando todo este debate, de fortalecer la Caja Costarricense del Seguro Social, pero en un sentido constructivo, ¿verdad? No fortalecer el viejo modelo de la Caja Costarricense del Seguro Social, a donde recién, vean, es que esto es terrible, hace 5 meses, la Caja Costarricense del Seguro Social tomó la decisión de asumir el servicio a 200,000 costarricenses pagando un 70% más por ese servicio. O sea, nosotros no queremos volver a ese normal de antes. Y ese es el tema que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Esta oportunidad es una oportunidad, y esto, como mucha gente lo usa, en realidad creo que es algo que es de todos los días, pero este es un plan, o sea, este es realmente un problema país. Y el que tiene que tomar el liderazgo en ese momento es el presidente de la República para comenzar, y después los actores políticos en la Asamblea Legislativa, que deberían realmente hacer un esfuerzo por ponerse a la altura del momento, ¿verdad? Y poder tener una visión que conjugue las necesidades de corto plazo, y ahí incluye las políticas, porque ese debate es totalmente válido, con las necesidades de Costa Rica en el mediano plazo. Entonces, eso es lo que la ciudadanía sigue esperando, y eso es, me parece, a donde el gobierno y el resto de autoridades políticas todavía nos están quedando en deuda. Bueno, y vamos a introducir a Katia Cambronero. Ella es administradora de empresas y ella nos va a cerrar el tema. ¿Qué le ha parecido el análisis? ¿Qué le han parecido el plan que nos proponen? Esto unido a la urgencia que entiendo, usted conoce muy bien, que tiene muchísimas personas que están esperando respuestas más concretas. Ya hemos escuchado a 3 voces. Doña Katia, ¿cómo nos cierra usted esta parte del programa? Gracias por el espacio, es un gusto hoy estar hablando un poquito de este tema. A ver, desde el punto de vista práctico, las medidas no son lo suficiente para el sector pyme. Aquí estoy hablando básicamente de las pequeñas y medianas empresas de Costa Rica. Por supuesto que la necesidad de capital de trabajo es uno de los elementos más importantes en este momento, más cuando usted dice que tiene la posibilidad de acceder a un crédito en Costa Rica, eso no es una realidad tan clara en el corto plazo, ¿verdad? Todos sabemos los trámites, los requisitos que se necesitan para acceder a crédito, y necesariamente es urgente que haya medidas claras en términos de la posibilidad de acceso a créditos de las víctimas. Y aquí hablo del plan y del eje número 1 que definió el gobierno con los 900,000 millones de colones. Uno se cuestiona, y aquí el tema importante es cuándo y cómo,
¿verdad? Si hemos tenido un sistema de banca para desarrollo que no colocaba la cantidad de fondos necesarios y de forma oportuna, ¿cómo vamos a poder nosotros, las pequeñas y medianas empresas, que es el gran parque empresarial de Costa Rica, cómo vamos a acceder a esos fondos? El tiempo es fundamental, y ya lo dijeron los señores economistas que han hablado. Cada día uno tiene que tomar decisiones en términos de cómo va a sobrevivir en el negocio. Muchos lo hemos hecho en el cortísimo plazo, tomando acciones en términos del gasto, de la reducción de los ingresos, de los niveles iniciales, en el caso nuestro específico, y sé que en muchos casos de pequeñas, medianas y también las grandes industrias, he tomado decisiones de disminuir salarios gerenciales para no tener que quitar puestos de trabajo, que es lo más doloroso cuando uno está al frente de un negocio. Pero conforme pasan los días, la situación se vuelve más compleja y es muchísimo más difícil llegar a esa utilidad de operaciones, que ya ni siquiera uno piensa en utilidad en este momento, sino que básicamente uno piensa en cómo sobrevivir, ¿verdad? Y necesariamente eso pasa como logramos nosotros capital de trabajo pronto en condiciones favorables. Y aquí, por supuesto, es que van a ser los bancos. Me parece a mí que el Estado no tiene capacidad en este momento por toda la situación fiscal, y los llamados a aportar con acciones específicas a ese sector financiero del país. Claro que nos han colaborado en acciones claras, ¿verdad? Como las prórrogas que dieron durante 3 meses, y también el esfuerzo que hizo la Caja del Seguro Social en el tema de las cuotas patronales, pero eso se va a volver insuficiente. O sea, hay 2 meses, tenemos 2 meses donde los ingresos han disminuido significativamente. Ya de por sí, doña Amelia, veníamos en una situación económica complicada para el sector empresarial. Este año, desde el último trimestre del año pasado y inicios de este año, fueron meses bastante complejos, ¿verdad? De desaceleración y disminución del consumo, y pues ahora se suma todo el tema de la pandemia. Así, yo siento que el manejo sanitario que se ha hecho ha sido muy efectivo, muy claro y muy específico, y de la misma forma deberían de generarse acciones económicas. Aquí tenemos la desventaja que el Estado está en una situación muy compleja, y por lo tanto el sector financiero debería tener y actuar con elementos muy específicos. Y esto pasa con los requisitos, y también es un llamado a la SUGEF, ¿verdad? Porque de alguna forma el sector financiero tiene que obedecer a lineamientos que dicta la SUGEF, y bueno, y eso ya se vuelve un tema complicado. Me parece y celebro el tema de simplificación de trámites, hay que ver cuáles, y también creo que el gran elemento es cómo se va a hacer y si realmente son significativos en el quehacer empresarial. Es un reto importante, me decía él, y cuando esto comenzó, que esto es como una guerra y que hay que vivir el día a día, y así lo hemos hecho. O sea, todo el sector MIPYME estamos viviendo el día a día. A veces hay que cerrar, a veces hay que modificar horarios, a veces pues, no se llegan a las metas de venta, ni siquiera hay disminuciones del 20% en los ingresos. Con las empresas que tenemos la fortuna de poder seguir teniendo ingresos, más otras están con cero ingresos, y a la larga no se han mantenido sus operaciones a partir de los ahorros de sus dueños. Pero realmente sí, el sector es insuficiente y de alguna forma poco claro las propuestas hechas por el gobierno. Claro que nos parece genial la posibilidad de contar con esos fondos. Habrá que ver si es realista, ¿verdad? Leyendo una nota del ex gerente del Banco Nacional, pareciera que no es tan realista y que podría comprometer la liquidez de los bancos. Entonces, pues bueno, y también estaba leyendo que pues no todos los bancos tienen la cantidad de dinero y no suman el monto que el gobierno ha propuesto. Creo que queda esperar hoy, ¿verdad? Que puedan definir cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Es un tema urgente. Bueno, yo les agradezco montones
Espero haberle dado a los amigos y amigas que nos escuchan elementos de juicio. Yo creo que hemos estado prácticamente una hora, Costa Rica, con ustedes, escuchándolos a ellos que saben mucho, que nos han planteado cosas que a veces pueden sonar difíciles, pero que también han tratado de aterrizarlas, y eso es importante. Gracias a don Alberto Trejos, gracias a don Eli Feinsack, gracias a don José Rafael Brenes y gracias a Katia Cambronero, administradora de empresas, que se unió a los economistas para darnos su punto de vista.